que ingresa a la urgencia con hipertensión en 210, 120. Y yo tengo una duda, no sé si ponerle la betalol o hidralazina. Pero entonces comienzo a buscar y encuentro que cuando yo le pongo la betalol o hidralazina a una paciente reclántica, vean lo que sucede con la resistencia periférica total. ¿Cuál me baja la resistencia? ¿Cuál me sube la resistencia? La hidralazina la baja y el betalol la sube. ¿Y el gasto cardíaco qué pasa? ¿Cuál la baja? La betalol lo baja, la hidralazina lo sube. Entonces, si yo me ubico en la misma gráfica que vimos allá, recuerden los colores, azul y rojo. Azul es hidralazina, rojo es la betalol. Entonces, si mi paciente está hiperdinámica en exceso, o sea, me hace preeclampsia, al final, ¿qué patrón veré? ¿Qué color vemos ahí predominante? Azul o rojo. Azul, ¿verdad? Y el azul era la, es decir, tiene un patrón hiperdinámico. Quiere decir que si yo utilizara la hidralazina, posiblemente no sería la mejor opción porque me generaría más hiperdinamia. Pero si la paciente tiene el peor escenario, que es resistencia muy alta, ¿qué medicamento está ahí en rojo? La betalol. Quiere decir que si yo le pongo la betalol a una paciente hipodinámica, empeoro la hipodinámica. Pero eso tendrá repercusión clínica. Resulta que los estudios han demostrado que si yo le pongo a una paciente que tenga el gasto cardíaco bajo y una resistencia, vean eso, 1400, 1700, y tenga las resistencias altas, ahí viene qué va a pasar si le pongo la betalol. No le sigue. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos chorreado los 300 miligramos de la betalol en una paciente y lo primero que decimos es, la betalol, no sé, esta vaina es pampa? ¿Ya? Se carga. Hombre, le estamos colocando el medicamento adecuado a la paciente adecuada. Ya hay estudios que están diciendo que hay patrones hemodinámicos que si uno no los identifica y le pone el medicamento que no es, se va a equivocar. Hay un estudio hermoso, que no se los traje ahora, que comparó dos grupos. Uno en el que le pusieran la betalol a todos, que es lo que hacemos en muchas de nuestras clínicas. Y al otro grupo, sin decirle nada, le dijeron, usted mire la hemodinámica y usted decide. Si el patrón es hiperdinámico, le pone la betalol, y si el patrón es hipodinámico, coloque la hipina. ¿Ya? Y miremos qué pasa con la crisis hipertensiva. La incidencia de persistencia de crisis hipertensiva fue superior al 40% en el grupo de la betalol y fue escasamente del 5% en el grupo en el que yo tomé la decisión basada en la hemodinámica. Y no utilizaron hidralazina, utilizaron nifedipina si el paciente tenía un patrón hipodinámico. Entonces, en nuestro primer escenario le mostré cómo era la posibilidad de predecir basado solo en este valor, solo en ese valor, entre la semana 11 y 13. Y si lo buscan es donde van a encontrar mayor evidencia con relación a la lactancia en obstetricia. Y el grupo que más lo trabaja es el grupo de Kipros Nicolaides. Y el grupo de Vázquez, que también trabaja con Kipros. Pero en el escenario agudo, lo que van a encontrar es que con la biolactancia yo puedo identificar el tipo hemodinámico de la paciente y poder decidir la terapia a utilizar. Ahora bien, si yo tengo este escenario y tengo este escenario, porque el sulfato nadie lo discute, pero si yo puedo evaluar la hemodinámica, yo puedo ajustar los antihipertensivos de acuerdo a lo que son. Y esta podría ser un abordaje razonable de eso. Y de hecho, si ustedes me preguntan, es lo que yo hago en la unidad de hipertensivo de gestión de salud. Cada vez que ustedes me piden una evaluación, yo hago ese ejercicio. De acuerdo a lo que yo vea, que puede hacer un perfil hemodinámico. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un perfil hipodinámico, generalmente voy a tener una paciente acidótica, voy a tener una paciente con, si le mido BNP, voy a encontrar BNP elevado, voy a encontrar déficit de base muy bajo, muy negativo, y usualmente vamos a estar relacionándolo con un patrón de ultrasonido que
que puede tener línea B, en algunos casos incluso. Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar la utilidad de la bioreactancia en el escenario de la preeclampsia. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Un escenario muy común para ustedes, ver una paciente hipotensa taquicárdica, es supremamente común. Y este es un caso real. Ustedes, en el 99.99% de las veces, esta paciente la manejan con fluido inicialmente. Y de alguna manera, eso está perfecto. ¿Por qué razón? Porque si yo miro en fluidos, la evidencia me dice que si yo pongo un poquito líquido, le hago daño. Pero la evidencia también me dice que si le pongo mucho líquido, también hago daño. Entonces, yo digo, si yo pudiera proyectar la administración de fluidos en una sepsis, yo tendría 4 etapas perfectamente identificadas. La primera etapa es la de rescate, que es esta que estamos viendo acá. Y esta es la posibilidad de ser respondedor, donde la mayoría de pacientes responden. Yo ahí no necesito ningún aparato, no necesito ni ultrasonido, ni necesito bioreactancia. Lo que necesito es la clínica que acabo de ver, una paciente con sepsis y hipotensia taquicárdica. Pero rápidamente vamos a pasar a una segunda fase donde todavía hay posibilidad de responder, pero en menor proporción. Y allí está el riesgo de tener líneas A en ultrasonido y no tener respuesta a los fluidos. ¿Por qué? Porque aquí ya entro a hacer daño con el líquido. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, cuando mi paciente llega a urgencias y ha pasado la primera hora y le he puesto un volumen de líquido de 20 cc por kilo en total, pero no tengo posibilidades de ubicarla en la unidad y todavía tiene 80-40 de presión, si debo seguir colocándole líquido. Ahí ya tenemos problemas, porque estamos en este punto de acá, que es lo que yo les decía. Aquí yo coloco líquidos tranquilos, aquí hago daño. Entonces, el punto claro es entender que en rescate estoy aquí y en optimización estoy en este grupo pequeño de beneficio. ¿Por qué razón? Porque si yo me paso de allí, la indicación es vasopresor. Entonces, ustedes tienen que tener las mejores herramientas para poder llegar a esa conclusión. El ultrasonido da parte de la información, pero no me dice aquí cómo estoy. No es capaz, a menos de que haga ecocardiografía. ¿Ya? Entonces, en la fase de optimización, lo que mejor me funciona es esto y esto. Ahora sí le vamos a hacer el reto. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que vamos a ver que va a hacer Jefferson ahora es lo que se llama elevación pasiva de las piernas. Jefferson, ¿puedes explicar rápidamente cómo lo estás haciendo? Bueno, doctores, ya el proceso del protocolo que nosotros tenemos dos tipos de protocolos en el equipo. El protocolo de elevación pasiva de piernas, que es el que vamos a hacer el doctor, que consta de 2 fases. Una fase basal, que fue la que hicimos mientras el doctor hacía la explicación, que fue hacer las mediciones de él en su estado basal, semisentado, quieto y tranquilo. Y tenemos una segunda fase, que es la fase de provocación, que lo que vamos a hacer ahorita, ya ahorita lo manipulo en el monitor, es acostar al paciente y elevarle sus piernas a 45 grados, utilizando este mismo cojín, 45 grados. Y lo que vamos a hacer es ver cómo responde el corazón a ese protocolo y graficarlo en la curva de Franz Starling, que es lo que voy a hacer ahorita. Entonces voy a seleccionar desde acá el monitor protocolos, selecciono el protocolo que quiero, que es elevación pasiva de piernas. El equipo tiene un asistente de protocolos en donde les va a ir mostrando paso a paso cómo hacer el protocolo, y eso facilita mucho la utilidad. Entonces acá lo selecciono, elevación pasiva de piernas. Entonces acá me dice que pues debo verificar que en la fase basal el paciente esté totalmente semisentado, que no haya almohadas debajo de sus rodillas, que si tiene algún dispositivo de compresión vascular lo deba retirar para garantizar que toda la volemia del paciente esté en los miembros inferiores y pues generar el proceso. Entonces acá me dice eso, doy siguiente. Entonces necesitamos una basal.
¿Cómo? Al parecer se necesita otra avanzada. Esos son los importantes. El IBS y el BS son los claves acá en este escenario. Entonces, lo que uno mira es el cambio que se generó en el tiempo. Ya nos queda menos de un minuto y él nos va a mostrar después de eso en dónde quedó nuestro paciente. Y con eso nosotros podemos tomar la decisión. Entonces, si se dan cuenta, las ventajas que tiene la bioreactancia sobre el ultrasonido es que te cuantifica las cosas. El ultrasonido te da una impresión de las cosas para pensar en diagnósticos, pero usualmente para tomar decisiones de tratamiento tiene algunas limitaciones porque es muy cualitativo. Aquí nosotros podemos tomar decisiones porque es cuantitativo, te cuantifica y no necesitamos invadir absolutamente paradojas. ¿Cómo dio la hemodinamia de este paciente? Está graficado a la línea inferior de la punta, la parte inferior de la punta. Ahí está. Es que, ahí está. Pero doctor, dígame dónde está el valor. Tuvo un cambio del 37% entre el uno y el otro. Ahí está, 37% entre el uno y el otro.